Bienvenidos a la unidad número 1, en donde vamos a trabajar el concepto de comunicación y estrategia, seguido de los conceptos e ideas, y terminaremos esta primera unidad con Insight del consumidor. ¿Cuál es el objetivo de este espacio? Pues va a ser en la unidad número 1 generar los conceptos para el desarrollo de ideas dirigidas a proyectos publicitarios. Empecemos con un poco de historia, ¿les parece? En este corto video, pues hay una pequeña reflexión sobre cómo hemos ido evolucionando a lo largo de las generaciones al hablar de comunicación. Claramente la iconografía es parte de nuestro día a día y la forma de nuestra necesidad de expresarlo, pues ha ido creciendo en una intención de diferentes formatos. Pero no fue hasta 1786 donde esta intención también se empieza a conceptualizar a través de la gráfica, siendo los gráficos estadísticos esta primera expresión de iconografía con un concepto detrás. Llegamos a 1964, en donde ya estamos incursionando con el tema de la publicidad. Y ya para 1933, pues empezamos a observar que esta comunicación también se encuentra estratégicamente para generar ubicaciones y una relación mucho más detallada para poder centralizar ciertos conceptos. No fue hasta el 2000 cuando estos procesos claramente adoptan una nueva postura, porque enfrentamos nuevos desafíos. Claramente los desafíos de la economía actual, pues nos invita a reflexionar de esta comunicación tradicional a una comunicación pensada estratégicamente. Pero en sí lo que ha ocurrido es que después de 1990 y gracias a los avances de la computación, la comunicación y tecnologías, claramente la información ha modificado su forma de presentarse. Estoy invitando a las empresas a reinventarse, entendiendo que el consumidor hoy en día se plantea nuevos cuestionamientos, como el tema de la transferencia del poder hacia el cliente. Hay un espacio en donde el cliente se empieza a centralizar en la forma de cómo y cuándo quiere comprar. Evidentemente, el aumento de la selección de productos también nos invita a reflexionar en esta nueva dinámica de comunicación y estrategia, y el tema de la audiencia ya fragmentándose a través de los medios. Eso es otro desafío que empezamos a notar. Y finalmente, pues el cambio de propuesta a través de esas otras variables que hemos mencionado. Estos espacios pues generan un nivel de modificación de los patrones de demanda, y también pues empiezan a aparecer otro tipo de dolores como las preocupaciones por la privacidad, el tema de la seguridad, de la ética. Entonces, con la llegada del avance de la tecnología, estos nuevos dolores que antes no lo habíamos planteado también son preocupaciones que la empresa empieza a cuestionarse. Vamos a revisar un poco más a profundidad el tema de en sí, que es comunicación estratégica. Pues bien, cuando ya empezamos a trabajar el concepto de comunicación estratégica, pues es una rama evidentemente de la comunicación, pero acá se contempla un conjunto de técnicas y acciones que le servirán a la empresa para poder mejorar su reputación, y también les va a permitir el responder a ciertas crisis que a lo largo de la existencia de estas empresas pues van a vivir etapas en donde pues ciertos tipos de comunicación no llegarán de la misma manera o no serán aceptadas por ese consumidor. Existen pues etapas dentro de esta comunicación estratégica y evidentemente los beneficios que hay detrás de ella. Cuando escuchamos en sí el concepto de comunicación en una empresa, probablemente pensaríamos que solamente se trata de una mera creación de comunicados internos o tal vez un tipo de información compartida por correo electrónico. Claramente una reseña de prensa también estaría dentro de nuestras ideas, pero hoy en día implica mucho más. Se trata de estrategias que nos invitan a reflexionar en cómo cada una de nuestras decisiones va a afectar en el comportamiento y en el proceso productivo de la organización y del consumidor. En este punto, la comunicación estratégica es importante, un pilar en donde la reputación del negocio, del producto o servicio se va a ver influenciado directamente. Es esencial que a través de cualquier tipo de presentación
esté determinado correctamente los beneficios, los valores, la cultura organizacional. Por esta razón es necesario que debemos tratar con mucha cautela la forma en la que abordamos el concepto de comunicación estratégica. Si queremos reforzarlo un poco más el qué es, podríamos decir que serían una serie de metodologías y enfoques que buscan prever la planificación de la comunicación en las empresas, claramente con bases de tendencias sociales, comportamientos políticos, económicos y tecnológicos. Esta planificación se va a ver influenciada por todos estos, entendiendo que el contexto global no es ajeno a lo que está pasando en la empresa. Y claramente estas nuevas formas de comunicación también le va a permitir implementar diversos procesos de aprendizaje, reflexionar en cómo se deben adaptar y el desarrollo permanente para poder hablar de innovación, ¿no? Y de esta manera poder enfrentar los diferentes cambios y crisis que se puedan generar. Si queremos también, pues, puntualizar a través del libro de comunicación estrategia y relacionado con la contribución a la reputación, pues hay un concepto que también nos podrían ayudar, que específicamente habla sobre la comunicación de alianza o también se la identifica como la comunicación integrada. Es identificada de esta manera y claramente cumple con el objetivo de mejorar el posicionamiento de una organización. De esta manera, pues evoca el generar confianza entre los grupos de interés y también el poder promover la coherencia y evidentemente la rentabilidad dentro de sus estrategias. Cuando nos planteamos el problema de comunicación estrategia, ¿desde dónde empieza? Y lo hemos dicho hace unos minutitos que tiene que ver ya no solamente con el vender algo, sino empieza desde la casa. Entonces, al empezar desde la empresa, ¿cuáles serían esos primeros aspectos? ¿Llegaremos directamente a la creatividad o para llegar a una resolución de un pensamiento mucho más creativo, debemos primero hacer un cambio del orden y empecemos a hablar de la planificación estratégica? Estas etapas involucran claramente una problemática, si no, no habría ningún sentido el poder ejecutar una estrategia detrás. Nuestra intención es que exista o preveamos una posible problemática. Por ende, hay que hacer una investigación de diagnóstico. En esa primera fase, pues, poder entender o indagar claramente la situación de la empresa. ¿Existe o no un problema? Si no existe, podría existir uno y con ello se establecen pues las bases para definir lo que queremos comunicar y también de maneras estadísticas poder evaluar posteriormente. Dentro de esta posibilidad, pues claramente debemos conocer y determinar los objetivos y la planeación. En esa formulación del problema, los objetivos no solamente a plantear se deben cumplir, sino que deben ser acciones a seguir, deben estar presentes con un calendario y evidentemente también describir los recursos humanos, materiales, económicos que se van a necesitar, al igual que algunos datos para poder sacar el tipo del presupuesto. Dentro de esa formulación, pues va a haber una implementación del plan. En esa tercera fase, pues se va a proceder a ejecutar todo el plan que hemos determinado en los objetivos y evidentemente estas acciones deben implementarse sin ningún tipo de alteración, considerando que el cumplimiento de los calendarios que se hayan diseñado previamente, pues responden a una primera fase de diagnóstico y a los objetivos. Todos los resultados no pueden ser distantes del contexto social. Evidentemente, para poder hablar de comunicación estratégica y evidentemente responder a la creatividad, a una resolución creativa de los proyectos, debemos analizar cómo esos resultados puedan ser eficientes o eficaces, considerando que la audiencia puede responder de manera positiva en ciertos tiempos, considerando las formas en las que aprende y claramente en cómo esa forma en que hoy consume ese grupo social también nos va a permitir interpretar las nuevas técnicas para la comunicación organizacional y también la comunicación externa.
seguimos un poco más desnudando la mente del consumidor y debemos identificar, pues, cierto tipo de beneficios cuando trabajamos claramente en una estrategia de comunicación. A través de la comunicación se pueden concretar la planificación, como lo hemos mencionado antes, pero para ello vamos a trabajar en fortalecer los mensajes desarrollados con bases coherentes. Cuando hablamos de fortalecer los mensajes desarrollados, le estamos hablando de un pensamiento convergente. Le estamos hablando en que ayudamos a la forma de presentar la información desde desde una forma mucho más estructurada y de esta manera también nos va a ayudar a ofrecer una nueva ventaja competitiva para destacar en el mercado, ¿no? Pero también existen otras posibilidades como un pensamiento un poco más divergente dentro de nuestra audiencia, entendiendo nuestra primera audiencia, las personas que toman las decisiones. Probablemente inicialmente podemos encontrarnos con grupos que sean mucho más cerrados a querer invertir en cierto tipo de medios. Por ende, hay que analizar correctamente el perfil de comunicación para poder hablar de estrategia. El pensamiento divergente, a diferencia del aspecto un poco más tradicional de la convergencia, claramente está mucho más abierto a poder desarrollar actividades en donde los medios tradicionales y no tan convencionales estén presentes. Y esto evidentemente va a fortalecer al pensamiento creativo y a los factores que van a determinar el aspecto diferenciador. Vamos a encontrar que se puede revalorizar la reputación en esta dinámica y también visibilizar al mismo tiempo cuando comenzamos a trabajar de diferentes formas justamente en la presentación de una empresa. Es importante resaltar que no todos los espacios van a requerir de un pensamiento convergente o divergente, en realidad conviven en ciertos momentos, ¿no? Y por ende hay que conocer correctamente el mercado para poder entender cómo los públicos están segmentados y de esta manera utilizar correctamente ese tipo de pensamiento, estimular ese tipo de pensamiento. Y evidentemente el pensamiento creativo, pues llegamos a un poco más de una escucha activa, hay una mayor relación de un fundamento que va a contacto directo con la audiencia. Entonces el pensamiento creativo está mucho más guiado a que los proyectos que se vayan a ejecutar tengan hasta cierto momento una improvisación en el comportamiento que se puede dar tal vez en una activación, ¿no? Que a veces no se pueden controlar todos esos momentos. Y evidentemente cada uno de estos pensamientos va a contemplar, se deben contemplar dentro del plan de comunicación. Tratemos de refrescar un poco más los conceptos y entre eso, pues, cómo nosotros al final del día sacamos las ideas que tenemos presentes. Evidentemente que en el día a día, al conocer las empresas, los productos, y con el tiempo probablemente sea más fácil para nosotros el uso de las tecnologías para poder convertir cierta data o cierta información en decisiones para aumentar ventas. Pero en nuestro proceso creativo no podríamos desconocer el tema de la preparación, que es la etapa inicial, en donde debemos conocer nuestra competencia, debemos conocer cuáles son nuestros aspectos diferenciadores, cuál es el tono que tiene la empresa y evidentemente cómo se ha llegado a distinguir o a distanciarse de sus competidores y cuáles han sido los aspectos mucho más atractivos para ese consumidor. Cuando yo tengo la suficiente información de la empresa con la que voy a trabajar, pues voy a poder ofrecer una mejor posibilidad de competencia en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que debemos analizar? Primero, la fidelidad que existe con los clientes, el poder también trabajar las noticias buenas y también resaltar esas noticias que no son tan buenas. Debemos distanciarnos un poco en la etapa de la creación. Entonces, en la incubación, lo que va a ocurrir es que después de haber investigado, conocer los antecedentes, escuchar a los dolores de cada uno de los que toman las decisiones, es distanciarnos un poco para poder generar el proceso de incubación y llegar hasta el aspecto de la iluminación, que es la gran idea que tenemos. Las buenas noticias de la iluminación es que dentro de las posibilidades, nuestras propuestas siempre van a ser verificadas. Pero para tener una idea un poco más clara, cuando tenemos una idea, siempre debemos evocar a los tres elementos que están descritos aquí.
emocional, simbólico y evidentemente llegar a una profundidad de memorizar. Entonces nuestras ideas deben estar encaminadas dentro de nuestra propuesta, que nuestra comunicación sea efectiva y claramente cumpla el aspecto estratégico, ¿no? Veamos un poco más. Por acá tenemos una pequeña reflexión. A lo largo de nuestras carreras hemos hablado de la experiencia, invitar o evocar la experiencia, pero eso no es otra cosa que pensar, sentir e invitar a la actuación, que en este caso sería la acción de compra. No vendemos en realidad un producto, las cosas obvias no se venden. Lo que se va a vender siempre es la conexión, es lo que vamos a construir alrededor de ese producto, es lo que vamos a tomar como un espacio de informar a la audiencia ciertas soluciones. Vamos a informar a la audiencia que es una compra en donde la imagen de marca pues también te genera un nivel de rentabilidad, de beneficios, en donde probablemente esa conexión agilite también cierto tipo de aspectos diferenciadores. Entonces, al hablar que no vendemos lo obvio, pues todo el tiempo y recordando un poco los conceptos previos, el tema del objeto perdido es lo que estamos empezando a construir en una comunicación estratégica. Cuando hablamos del objeto perdido, pues en los primeros niveles abordamos en cómo el individuo, cada vez que impulsa el consumo, es porque intenta volver a experimentar esa primera vez de haber comprado un producto, ya sea por alguna experiencia previa, ¿no? Claramente que hay otros recursos que también solemos utilizar cuando empleamos el tema de comunicación estratégica y es el pensamiento visual. Es algo que también reconocemos como parte de nuestro día a día. El pensamiento visual evoca justamente las formas, los colores, las posiciones. Son conceptos que nosotros al momento de diseñarlos hemos implementado y por ende va a ser mucho más sencillo que las personas lo relacionen, ¿no? Dependiendo. Un aspecto que hoy experimentamos dentro de la estrategia de comunicación es que al vivir muchas noticias negativas, nuestro diálogo actualmente en redes sociales debe evocar una conversación mucho más positiva. De esa manera también nos va a llevar a que nuestra audiencia pueda pensar y hablar justamente desde esa línea. Finalmente, para cerrar esta sección, que quisiera resaltar el aspectos como memorizar y aprender. Cuando hablamos del tema de comunicación y esta se conecta a una estrategia, debemos encontrar espacios de estimulación en ciertas zonas de nuestro cerebro, específicamente el hipotálamo. En el hipotálamo tenemos el hipocampo y la amígdala que está alrededor de él. Y estos dos espacios lo que van a hacer es, en el caso de la amígdala, pues está conectada directamente con las emociones y en el caso del hipocampo está relacionado con los aspectos de memorización, con los aspectos de relación. Y es justamente a estos dos, cuando están correctamente relacionados, tanto el hipocampo como la amígdala, lo que va a hacer es que se pueda llegar al punto de memorizar. Entonces, si yo tengo resguardado en el hipocampo una buena relación con cierto tipo de marcas, evidentemente emocionalmente la amígdala pues se va a sentir feliz. Entonces, cuando desarrollamos correctamente buenas relaciones, tanto con la parte emocional, con la conexión del concepto y la experiencia y vivencia del hipocampo, entonces voy a poder lograr el memorizar a través del aspecto sensorial, evidentemente con una memoria que se pueda mantener a largo plazo. ¿Les parece si vemos unos cuantos ejemplos? Evidentemente de comunicación estratégica, vamos a trabajar sobre 4 ejemplos. Uno asociado al tema de accesibilidad de información, otro asociado al tema de identidad corporativa. Lo que hoy evoca mucho es el tema del dinamismo y finalmente otro de los temas que están presentes en la actualidad son las métricas publicitarias. Empezamos con el ejemplo de accesibilidad.
Cuando hablamos de accesibilidad, también podría evocar el tema del contenido o también podría evocar el tipo de publicidad que está pensada en el consumidor. Seguramente ustedes han de haber escuchado en muchos escenarios el entender a esta audiencia que en muchos momentos difícilmente el lenguaje es el adecuado o el medio no es el adecuado. Entonces hay que analizar correctamente cuál es esa audiencia meta o cuál es esa audiencia que me gustaría empezar a profundizar, a incorporar y que de esta manera existe una campaña de éxito. Entonces, un ejemplo sería el tema de las infografías, un recurso bastante empleado y parecería que pues lo hemos utilizado en otros escenarios, pero ¿qué pasaría si esta infografía también empieza a conectar con la impresión 3D, es decir, el uso de la tecnología? Estratégicamente puedo vender a un grupo que no necesariamente es el que habitualmente compra mi producto, pero también podría ser de interés el poder acercar a otro tipo de audiencias. Entonces el braille podría ser una posibilidad de una publicidad de contenido o una publicidad asociada al usuario. Tenemos por acá otro ejemplo del tema de identidad corporativa y probablemente aquí estamos hablando de una publicidad mucho más informativa. Evidentemente estará centrada en la marca y a los usuarios y en el valor que ésta también brinda en adquirir algún tipo de servicio de ellos. El ejemplo que hemos escogido para ella es el INEC. En el INEC pasó algo muy interesante y es que dentro de una campaña ellos desarrollaron un tipo de publicidad descriptiva, centrada específicamente en el objeto. Evidentemente no se comercializa, pero sí le permitía al momento de una persona el poder llenar la encuesta, ajustar el tema de completar el logotipo, o en este caso el iconotipo de la empresa. Muchas de estas campañas pues tuvieron éxito porque el tipo de gráfica y los recursos visuales acompañaban a la estimulación de lo que era el interés, en este caso, de que las personas pudieran llenar las encuestas. Veamos el escenario de dinamismo, es una propuesta evidentemente desde un aspecto más comparativo. Como tal, el concepto de una publicidad comparativa pues evoca que la empresa se diferencia o se empieza a distanciar de sus competidores. El dinamismo es un elemento crucial para esta empresa, en donde vemos a través de su página web la forma en la que interactúa y presenta el producto, llevándonos inclusive a poder ver a detalle cada uno de estos escenarios. En este tipo de publicidad se requiere mucha investigación, pues los datos que se deben presentar deben sustentarse y claramente también cumplir con las expectativas que puedan favorecer una mejor reputación. Entonces, este ejemplo es bastante interesante, es algo que nos es bastante familiar porque hemos estado expuestos a este contenido, ¿no? Finalmente, estamos llegando a casi al cierre de la clase, pero en este punto, pues hay un nivel de reflexión porque las métricas hoy en día se siguen generando gracias a la forma en la que nosotros empezamos a conectar a través de las búsquedas, a través de nuestras rutas de compras, a través de nuestras conversaciones, a través de lo que compartimos como nuestras fotografías. Entonces, este tipo de data debe contarnos historias. Entonces, cuando evocamos el tema de las métricas como una posibilidad de comunicación estratégica, hay que analizar la mayor efectividad de esa información que nos puede proporcionar nuestros consumidores. El objetivo claramente es dirigirse al consumidor, enfatizando las emociones, aprender a hablarle en el tono que él quiera que le hablen. Este tipo de publicidad claramente están evocando el recordar al consumidor que lo tenemos presente, que él no es un mero espectador, sino en realidad que promovemos y tratamos de complacer pues todas sus necesidades. Entonces sí es relevante que más allá que pensemos que simplemente es un recorrido de redes sociales, en realidad las búsquedas, las interrogantes y los cuestionamientos que se puedan dar también son unas oportunidades detrás.
Si quisiéramos concluir en esta primera parte, lo que podremos resaltar es que nuestro rol hay que empezar a reflexionar sobre él, evidentemente de cómo generamos un plan de comunicación, cómo ese plan de comunicación debe ajustarse a un perfil de comunicación, ya sea este convergente, divergente o de estimulación del pensamiento creativo, y de esta manera también comprender el funcionamiento de la mente y así poder generar un nivel de aprendizaje y memorización y relaciones positivas con nuestros clientes, empleando los recursos y las estrategias publicitarias para convertirnos en memorables. Espero hayan disfrutado del contenido. Gracias.